Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Rosber Fabián Medina. Soy integrante del grupo 100007 295 del grupo de antropología que está a cargo del tutor, el licenciado Pedro Edwin Díaz. El día de hoy realizo este video como parte del desarrollo de la guía de actividades en su fase segunda, en donde se pide abarcar el tema de cultura. El título pues es cultura, un concepto antropológico, y la idea es pues realizar una aproximación al concepto de cultura desde el punto de vista antropológico, es decir, desde la manera como los antropólogos abarcan este concepto, lo abarcan y lo definen. Para la realización de esta actividad se planteaban entonces algunas lecturas y algún material bibliográfico que pues, fue consultado para poder desarrollar la actividad. Así que bueno, después de haber realizado las lecturas que se sugieren dentro de la guía, mi concepto personal y lo que puedo extraer de ello es que la cultura, independientemente de la que se analice, del tipo de cultura que se quiera abarcar, comprende una serie, un conjunto de comportamientos, de costumbres, de creencias, de doctrinas, de evoluciones materiales, físicas, en el desarrollo de herramientas, de utensilios, de elementos que son propios del grupo social que los desarrolla y que se transmiten de una generación a otra. Este tipo de desarrollos eh, nacen a partir de las necesidades que el ser humano, en este caso, porque hay cultura, si no se analizan grupos de animales o de plantas, como también podría ser, pero basados en el ser humano, las necesidades tanto fisiológicas, biológicas, climáticas, de cualquier tipo, psicológicas de pensamiento, generan este tipo de necesidades que pues permiten el desarrollo de ciertos elementos que se convierten en elementos culturales porque como ya se mencionó pasan de una generación a otra, es un aprendizaje, una vivencia que va de una generación a otra. Esto como se decía, como se mencionó, pues obviamente marca el comportamiento y la forma en las que las personas que forman estos grupos culturales, eh, estas corrientes culturales, se comportan. Así pues, son característicos de esta cultura, vuelvo y repito, independientemente de la que sea. Pasando un poco más al concepto antropológico, pues bueno, ellos también, esta es mi opinión personal, pues a partir de las lecturas de lo que pude inferir es que ellos, los antropólogos, estudian el desarrollo, la evolución del ser humano desde sus inicios, dejando pues claro que no se centran simplemente en lo que fue, sino en lo que somos y en lo que podemos ser. Es decir, que este estudio es constante para averiguar pues de dónde venimos, necesitan saber quiénes fuimos, qué hicimos, de qué manera evolucionamos, para saber quiénes somos. También se hacen las preguntas, los respectivos análisis para analizar las sociedades actuales, lo que estamos viviendo hoy, y obviamente pues a partir de ello demostrarán o analizarán quiénes seremos en tiempos futuros, ¿cierto? Eh, Todo esto pues lo abarcan a raíz de o lo analizan abordando ciertos criterios o ciertas subdivisiones o ciertas subcategorías, entre los que pues es importante mencionar lo que es el lenguaje, ¿sí? La forma en que se ha hablado, en la que se habla, en la que se hablará, o en la forma en que se ha comunicado, se comunica y se comunicará, incluyendo cualquier tipo de comunicación de lenguaje, eh, este tipo de decir lo que abarca todo lo que es la comunicación y el lenguaje. Se analizan también las evidencias materiales que han quedado pues
en el transcurso de los años, pues de la evolución de los humanos, sus expresiones artísticas, sus creencias religiosas, mitológicas, científicas, la forma en que las familias se conforman, no es lo mismo cuando se analiza de repente una sociedad como la nuestra, la colombiana, y cuando se analiza una sociedad cultural como la de los Amish, por decir algo, donde la poligamia es permitida y pues existe ese tipo de contraste, ¿cierto? Las lecturas hablaban un poco y ponían como ejemplo las culturas en las que se permitía el incesto y en las que no. Ese tema, ese tipo de eventos, de características bien representativas de cada uno de los grupos culturales, pues es motivo de estudio y de análisis profundo, ¿cierto? También es importante ver que se analiza o se estudia lo que ha sido sus formas de gobierno y las formas en las que luchaban, el por qué luchaban, de qué manera lo hacían, quiénes lo hacían, cómo lo hacían, con qué lo hacían, ¿cierto? ¿Cuál era su motivación? Algunos luchaban por comida, otros lucharían por territorio, otros lucharían por dinero, por supremacía, por lo que haya sido. Eh, Dentro de las corrientes de los antropólogos, los que utilizan, es decir, eh, cómo ellos abordan el análisis, pues existen básicamente o inicialmente existieron dos tipos. Unos de ellos son los materialistas que basaban su análisis en hechos que eran tangibles, ¿cierto? Los rastros que se iban dejando, los escritos, las evidencias físicas que podrían ser evidenciadas, valga la redundancia, eh, y que podían ser eh, tangibles, como ya lo manifesté. Y estaban los mentalistas, que básicamente son las personas que analizan una cultura desde las normas que la rigen, desde algo que está aparentemente establecido, escrito o no, pero que no es tangible, sino que es más bien una evidencia de un comportamiento, el resultado de unos comportamientos, ¿cierto? Obviamente que estos conceptos a lo largo del tiempo han tienden a variar por el hecho de que no todos comparten tácitamente lo que cada uno de ellos expresa. Entonces ha habido variaciones y esto ha permitido pues dar una mayor amplitud y una depuración al concepto de cultura como tal, ¿cierto? Sin embargo, pues el concepto de cultura se deriva esencialmente del análisis de las sociedades. Las sociedades son grupos de individuos que tienen en común que poseen bienes representativos, tangibles, ¿cierto? Su música, su arquitectura, su arte, su cultura, ¿verdad? Valga la redundancia, y que son característicos de este grupo porque son comunes, ¿cierto? En cambio que la cultura como tal es algo que abarca todos estos grupos, ¿cierto? Todas estas pequeñas sociedades. Vamos a poner como ejemplo de una sociedad los habitantes de un municipio colombiano, sin importar en qué región se ubique, ¿cierto? Y como cultura vamos a presentar o a asumir una región colombiana, ¿bien? Puede ser la cultura paisa, abarca cualquier municipio de Antioquia, Calda, Risaralda, ¿cierto? Todos estos municipios son diferentes porque tienen ciertas características diferentes, pero culturalmente pues tienen una misma tendencia. Eh, Cabe resaltar por último que cualquier tipo de cultura presenta tres fenómenos bien importantes que vale la pena resaltar. También, pues de acuerdo a lo que las lecturas nos presentaban, el primero de ellos es el enculturamiento, que se define como el, la poca variación dentro de los comportamientos y enseñanzas que se dan de una generación a la otra. Es decir, como que se quedan ahí estáticos, como que no avanzan, como que lo que nos enseñaron es lo que sirve y no es necesario buscar algo más, ¿cierto? El segundo concepto es el relativismo, que es la coincidencia de comportamientos y características entre grupos culturales, pero que tienen diferencia e incidencia entre cada uno de ellos, lo que los hace pues totalmente diferentes, aunque en su forma esencial sean iguales. Y por último,
uno que es bien común y que de pronto pasamos por alto cualquiera de nosotros, pero que está ahí, y es el etnocentrismo. Ese es el hecho de creer que la sociedad o la cultura en la que estamos es mejor que cualquiera de las demás sin una razón aparente, porque no existe un índice que permita cuantificar este tipo de niveles culturales, ¿cierto? Habrá unos grupos con una cultura mayor en ciertos aspectos y con carencias en alguna otra, pero, pero no existe una cultura mejor que la otra, simplemente que han evolucionado de manera diferente y que tienen unos aspectos culturales diferentes. Luego es normal que cada uno de los individuos trate de defender lo que considera suyo, pero esto se transforma o se establece, sí, se establece como un etnocentrismo, donde las demás culturas no son lo suficientemente buenas para estar al nivel de la cultura a la que pertenecemos. Bien, este video fue hecho desde en Kabul, Afganistán, y ha sido subido a la plataforma directamente por mí, o será subido a la plataforma directamente por mí. Y bueno, quedo atento a sus comentarios y a sus opiniones. Muchas gracias por la atención y que tengan ustedes pues un buen día.